van a Europa legisladores del grupo conservador, reaccionario, hombres y mujeres, a decir de que es un narcoestado México, y que yo tengo pactos, acuerdos con el narcotráfico, sin prueba de ningún tipo, nada. Los reto, no, está muy fuerte la palabra reto, los convoco a que presenten pruebas. Son viles calumniadores. ¿Cómo van a ganarse al pueblo así? Antes sí funcionaba la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no manchaba tiznaba, pero ahora ya no. Están como los diputados de la Unión Europea y además los políticos del más alto nivel. Miren lo que ocasionaron con la estrategia aplicada en la confrontación de Rusia con Ucrania, el daño que causaron, que están causando hasta sus mismos pueblos. Con razón se les están volteando porque es el pueblo el que sufre, el que padece por la inflación, por la escasez de alimentos, por un mal manejo político, por la carga ideológica. No consultan, se lanzan y luego quieren resolver todo con campañas mediáticas, diciendo que son malísimos los adversarios, son el demonio, satanizando. Si esto no es así, la política no es maniquea, no es de buenos y malos, son circunstancias. Pero ahí está la Unión Europea, acusándonos a nosotros de que no respetamos la libertad de expresión, que se persigue a los periodistas, que hay asesinatos de periodistas. Y ahora con lo de Julián Assange, ni un pronunciamiento, nada, silencio. Actúan como subordinados a los grupos de poder económico y de poder político en el mundo. Fui a plantear a la ONU que había que atender el problema de fondo. Hay 800 millones de seres humanos que viven o sobreviven con $1 diario, mientras unos cuantos han visto crecer sus riquezas como nunca. Y no pasó nada. No se hace nada. Cuando la pandemia fue el colmo, propusimos la creación de un mecanismo para que la ONU pudiera garantizar vacunas a los países con población marginada, pobre. No funcionó. Las vacunas fueron para los países con más ingresos, no para los países pobres. Esos se quedaron hasta el final. Entonces, lo de los organismos también internacionales. Es una exageración, es que les molesta mucho lo de Dos Bocas. Hay un incremento, pero en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para la construcción de Dos Bocas. Y lo que cuesta Dos Bocas es desde luego menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria y se está haciendo, vamos a decir, por administración de manera directa. Se contratan las empresas, pero la conducción de la obra está a cargo de la Secretaría de Energía y vamos a inaugurar la primera etapa el día 1, que ya también he dicho, es una etapa inicial de prueba, pero no tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier
y también en todos los periódicos. Un aumento, pero no 18,000 millones. Pues como un 20-30%. O sea, va a salir como, sí, 11, 12. 11 o 12. Incluyendo IVA, o sea, se ajusta a lo que autorizó el Consejo de Pemex. Y esto lo revisa Hacienda y lo revisa también la Función Pública y está en el rango. Pero ayer se desataron todos. Ahora, imagínense, no solo querían más dinero las empresas para construir la refinería de Dos Bocas, sino que no entregaban en este sexenio la refinería. Nosotros ya vamos a tener la refinería. Va a empezar el periodo de prueba, yo espero que para finales de año, principios del año próximo, están diciendo que no va a haber producción hasta el 25. No, vamos a producir el año próximo. Acaba de plantear el presidente Biden que va a otorgar un subsidio a las gasolinas en Estados Unidos. 3 meses. Y ojalá y se lo aprueben porque tiene que pasar todavía al Congreso y, con todo respeto, hasta los legisladores de su partido no le ayudan. Hay un señor ahí, Menéndez, ya es hasta escritor del Reforma, que es de su partido, pero como son 50 senadores, 50 y 50, miren, ahí está Bob Menéndez, de ayer en el Reforma. Este señor amenaza y chantajea. Este fue el que influyó más para que no se invitara a todos los países de América a la cumbre, amenazando que si se les invitaba, él dejaba de votar por los demócratas. Y como está parejo 50-50, su voto es determinante. Pero no solo en este caso, cuando la aprobación del plan de infraestructura para el gobierno de Estados Unidos, también legisladores del Partido Demócrata regateándole el apoyo al presidente Biden. Nada más que el presidente Biden es un buen político y un buen ser humano, pero abusan todos ellos, puro ventajoso. Bueno, ojalá y apoyen al presidente y apoyen inclusive a su partido. Ellos están llevando a el fracaso a su partido y no ayudan al presidente. Ojalá y pronto aprueben lo del subsidio. Hay un asunto de fondo, una vez aquí lo tratamos, pero esto, decía yo, tiene que ver con el debate con expertos. ¿Se acuerda que decían que para qué el petróleo y para qué las refinerías? Había un político mexicano, conservador, joven, muchacho todavía, que decía que ya venían los carros eléctricos y por qué nosotros apostábamos al petróleo y a las refinerías. Pues eso mismo, en abono a esa opinión, se generalizó en el mundo, con especialistas, expertos, empresarios, políticos, y se dejó de invertir en refinación. Lo mismo se dejó de invertir en plantas de licuefacción y en transporte de gas. Y ahora, ¿qué sucede? Que se puede tener crudo, pero ¿cuánto lleva rehabilitar o construir refinerías? Porque ni modo que le van a poner crudo a los automóviles. Y lo de que los carros iban a ser eléctricos, pues ya lo son en algunos lugares de Estados Unidos, pero en una proporción menor. Eso lleva tiempo, por eso no se debe elevar la técnica a rango supremo,
cuando se trata de gobernar los pueblos. Es necesaria la política, el noble oficio de la política que es manejo de los tiempos, entre otras cosas. Y también ayer los expertos, ¿no?, diciendo, es el aumento de tasas más elevado de los últimos 20 años. A ver si no tienes ahí el Universal. Todos. Pues no es cierto, son unos mentirosos. ¿Cómo van a tener lectores así? Además, hay que advertirle a la gente, porque si no, le dan gato por liebre, con todo el respeto a nuestros queridos gatos. ¿Cómo se le va a creer? ¿Saben en cuánto estaban las tasas cuando llegamos nosotros al gobierno? En 8, creo que 8.5. A ver, en diciembre del 18 o enero del 19, noviembre, diciembre, enero del 18, cuando llegamos. Alza histórica, pero así están todos. No, este estaba más sensacionalista todavía. México aplica la mayor alza de tasa de interés en la historia. Ese es el Universal. Miren, aquí llegamos, vuelan mucho, 8.25. Y en el caso de la inflación, a ver, aumentó de 7.7 a 7.8, pero es con el dato de la quincena de junio. Sí, aquí está, 7.88. ¿Por qué no pones la tabla? Todavía no se tienen los datos de la primera quincena en el mundo, pero sí les puedo decir que la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y que en Europa. Pero eso no es nota. Impulsar la producción, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el caso de energético nos dio tiempo. Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto. A ver, les hablo de 3 acciones. La primera nos está funcionando muy bien, que es la que tiene que ver con energéticos. Como está arriba el precio del petróleo crudo, los excedentes los estamos utilizando, inclusive no todos, para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación. Lo segundo es que estamos impulsando la actividad productiva en el país. Hice un recorrido por 5 regiones de México, me reuní con agrónomos para que impulsemos sobre todo la producción de autoconsumo, que nos ayuda mucho. Vamos a beneficiar a 800,000 productores con fertilizantes gratuitos. Adicionalmente, hicimos un acuerdo con distribuidores y dueños o gerentes de tiendas para cuidar que no aumenten los precios de una canasta básica. Eso es lo tercero. Quiero hacer una propuesta. Lo energético ya lo estamos llevando a cabo incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza. Hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen. Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden. Sobre lo que García Luna entregaba a medios, lo cierto es que no hay información probatoria, solo fue una acusación de los fiscales de Estados Unidos, pero no dieron datos o no se dieron a conocer los datos. Yo siento que el golpeteo contra nosotros tiene que ver con
la transformación. Es que es molesto el que se tenga preferencia por los pobres, aunque parezca increíble. Al conservadurismo le molesta mucho eso. Por eso lo de populismo, lo de paternalismo, todo lo que ellos, cuando estaba en su apogeo, el neoliberalismo, le entregaban a los de arriba, le llamaban fomento o rescate, como el caso del FOBAPROA. Pero lo que se le da a los pobres, que además es la función esencial de cualquier gobierno, conseguir y buscar la felicidad del pueblo, a eso le llaman despectivamente populismo, paternalismo y otras cosas, comunismo. Entonces, esa es la molestia. Y lo otro, pues que ya no pueden robar, o para decirlo más amablemente, eufemísticamente, ya no pueden hacer negocios al amparo del poder público y negocios jugosos. Les molesta muchísimo que ahora tienen que pagar impuestos que no pagaban. Cuando uno de estos potentados llegó al convencimiento de que tenía que pagar los impuestos que debía, que eran más de 10,000 millones de pesos, le dijo a la directora del SAT: los voy a pagar. Pero lo que más me molesta es que lo va a decir en la mañanera. Y no lo dije, ¿eh? Pero todo eso, o los periodistas, un columnista de estos famosos, era ley lo que escribían.